Okay, let's pick up back in Ephesians chapter 3. Bueno, continuemos en Efesios 3. We are going to begin to look at his second prayer for the disciples at Ephesus. Vamos a comenzar a ver la segunda oración que hizo Pablo por los hermanos de Éfeso. In verse 14, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Unto whom the whole family of heaven and earth is named, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with all might by his Spirit in the inner man, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. How many want to be strengthened with all might by his Spirit in the inner man? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu? Don't we long for that? ¿No anhelamos eso, hermanos? Amen. Do you remember I said the other night that Colossians and Ephesians are sister epistles? ¿Recuerdan que anoche dije que Efesios y Colosenses eran epístolas hermanas? They were both written from a Roman prison about the same time, just sent to different cities. Ambas escritas desde la cárcel romana al mismo tiempo, solamente enviadas a distintos lugares. Let's turn to Colossians chapter 1. Vamos a Colosenses 1. He phrases this just a little bit different in Colossians. En Colosenses él elabora la oración un poquito distinto. I think I said the other night that there are close to 75 verses that are very similar in both epistles. Creo que también les dije la vez pasada que son como 75 versículos los que son casi iguales en Efesios y en Colosenses. So Ephesians chapter 3 verse 16, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with all might by his Spirit in the inner man. Efesios 3:16, por la palabra de Cristo more abundancia en vosotros, enseñándoos. I'm sorry. No, I'm sorry. I was in Ephesians. We're studying Ephesians. Perdón, Ephesians chapter 3 verse 16. Yo I'm estaba sorry. buscando Colosenses, hermanos. Efesios And then we're going to look in Colossians. 3:16, porque estamos estudiando Efesios, ¿verdad? Sí. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior en su espíritu. Okay, now let's look at Colossians 1:11. Ahora vamos a Colosenses 1:11. It says something very similar, Dice algo similar, but there's a little bit of difference. pero una pequeña diferencia. In verse 11, that we be strengthened with all might according to his glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. El con gozo está incluido en el versículo 11 en inglés. Now, does everybody still want to be strengthened with all might in the inner man? Ahora, ¿todos quieren ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior? ¿Sí? So we can have patience and long suffering with joyfulness. Para que podamos tener paciencia y longanimidad con gozo. Amén. Amen. Patience is an attribute that is often overlooked. La paciencia es un atributo que a menudo pasamos por alto. There is a time to be fervent with the Lord and press in, and there's a time to be patient with his dealings. Hay un tiempo en el que debemos ser fervientes y presionar en el Señor, pero hay también un tiempo para esperar y ser pacientes. And sometimes it's much easier to be active and fervent and crying out, "Now, Lord, now." A veces es más fácil ser activo y estar ahí fervientes y clamándole al Señor, ahorita Señor, ahora Señor, Rather than wait for his timing. en vez de esperar el tiempo que el Señor escoja. I'm going to say something about waiting. Voy a decir algo acerca de esperar. Oftentimes, if we wait, A menudo, si esperamos, what is being done inside of us by waiting lo que se obra dentro de nosotros cuando esperamos, is actually more important than what we are waiting for. en realidad es más importante que aquello que estamos esperando. When we wait in line, Cuando estamos esperando, haciendo una cola, I have a challenge here waiting in traffic. We have no traffic where I live.
Para mí es un reto estar ahí en el tráfico, esperando. En donde yo vivo no hay tráfico, pero ustedes sí lo tienen aquí. I live 5 miles from our church, Yo vivo a 5 millas de mi iglesia and it usually takes me 6 minutes to get there, y a menudo me toma 6 minutos llegar a la iglesia, unless I get caught behind an Amish buggy or a farm tractor. a menos que me toque ir atrás de uno de esos carruajes de los Amish o que me toque ir atrás de un tractor. So it's a trial for me to go through this traffic and have to wait in traffic. Así que para mí sí es una gran prueba meterme en el tráfico que ustedes tienen aquí en Guatemala. But I am trying to learn to be patient. Pero yo estoy tratando de aprender a ser paciente. It's one of those things that we get good at if we practice. Es otra de esas cosas que nos volvemos muy buenos cuando lo practicamos. When I stand in line in a grocery store Cuando yo estoy haciendo ahí fila, cuando voy a la tienda and somebody has many groceries in front of me and I'm waiting for them, y hay alguien delante de mí que lleva su canasta llena de cosas y yo tengo que esperar, and then maybe they try and use their debit card and it doesn't work, y pasan la tarjeta de débito y no funciona, or they decide, oh, I don't want this, o viene y dice, ay no, mejor sabe que quíteme esto. or oh, I would like 2 of those, can I run and get another one right now and I'll be Ay no, right back? espérese, quería 2 de esos, solo lo voy a traer y regreso, espéreme un momentito. When we're faced with situations like that, Cuando nos enfrentamos a esas cosas, now those are minor, ahora esas son menores, son cosas pequeñas. so when there's simple little things, let's practice being patient and Así just que waiting. con estas cosas simples y sencillas, practiquemos nuestra paciencia cuando tengamos que esperar. And not getting nervous No nos pongamos nerviosos and waiting for them y estoy ahí, estoy esperando, and making our impatience known to y everyone. que todos en la tienda se den cuenta que ya estamos desesperados. We just stand and we wait Nos quedamos paraditos y esperamos patiently. pacientemente. And if we practice doing it on little things, Y si practicamos estas cosas pequeñas, we'll get better at it in more difficult situations. vamos a mejorar y cuando enfrentemos situaciones más difíciles lo vamos a hacer muy bien. But we do need God to work that in us and strengthen us, Pero sí necesitamos que Dios obre eso en nosotros y que nos fortalezca so we can do it with joy. para que podamos hacerlo además con gozo. Amen. Amén. Pastor Bailey in the textbook El pastor Bailey en el libro de texto de Efesios talks about different ways that we are to be strengthened with all might. habla de las diferentes formas en las que podemos ser fortalecidos con todo poder. In our mind and in our conscience and in our will. En nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra voluntad. Because we are running behind schedule, as is my custom, Y debido a que ya vamos un poco atrasados, como es mi costumbre cuando enseño, I will ask you to read that passage in the book. así que les voy a pedir entonces que lean esa parte del libro que escribió el pastor Bailey. Chapter 3, verse 17. Capítulo 3, versículo 17. That Christ may dwell in your hearts by faith, and that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the depth and the height. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. In verse 17, where he says that Christ may dwell in your hearts, En el versículo 7, donde dice para que habite Cristo en vuestros corazones, the Greek word is to dwell permanently, la palabra griega es que habite allí permanentemente, to completely occupy. que ocupe completamente. We don't want the Lord Jesus just to come and visit us occasionally. We want him to come and occupy our hearts. No queremos que el Señor Jesús venga eventualmente y nos visite de vez en cuando. Queremos que Él venga y tome posesión completa de nuestro corazón. And you remember we read from John chapter 14 and John chapter 16 Recuerdan que ya leímos en Juan 14 y en Juan 16 a couple of the ministries of the Holy Spirit in our life. algunos de los ministerios del Espíritu Santo en nuestra vida. He teaches us all things, Él nos enseña todas las cosas. 14:26. 14:26.
And in 16:13, y en el 16:13, he guides us into all truth. Él nos guía a toda verdad. Now, there are times that God hides things. Ahora, a veces Dios esconde cosas. How many have ever played hide and go seek with their children? ¿Cuántos han jugado al escondite con sus hijos? ¿Cuántos Or han you- jugado escondite? Or if you can remember back, you played hide and go seek with your parents. O si jugaron con sus papás, chiviricuarta. The parent hides from the child. El papá se esconde y el hijo lo va a buscar. Does the parent hide from the child so the child will never find them? ¿Será que viene el papá y se esconde para que su hijo nunca lo encuentre? The parent hides, but oftentimes it's so the child will find them, so they'll experience the joy of being able to find you. El papá se esconde, pero a menudo lo hace de tal manera que el hijo lo encuentre fácil, para que se ponga feliz cuando encuentra al papá. There are times that God hides from us and he doesn't speak. A veces Dios se esconde de nosotros y no nos habla. And we might be seeking him and we can't find him. Y puede ser que estemos ahí buscándolo y no lo encontramos. But he's a good father. Pero Él es un buen padre. He hides so we can find him. Él se esconde para que lo encontremos. Seek the Lord while he may be found and call upon him while he is near. Buscad al Señor mientras pueda ser llamado y mientras pueda ser encontrado y llamadle mientras Él responda. That's Isaiah 55 verse 6. Eso es Isaías 55:6. In Proverbs chapter 25 and verse 2, En Proverbios 25:2 it says this: dice: It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings to search out a matter. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Sometimes God does conceal, A veces Dios esconde so we will search him out, para que lo busquemos and we gain a blessing by searching him out. y ganamos bendición cuando buscamos a Dios. I remember when I was young in school, Yo recuerdo cuando era joven, estaba en el colegio, and I would raise my hand and ask the teacher a question, y levantaba la mano y le hacía una pregunta al maestro, and the teacher would say, "Look it up yourself, you'll remember it longer." y el maestro me decía: búscalo tú, así lo vas a recordar bien. I never liked that answer, Y a mí no me gustaba que me diera esa respuesta. but there is a principle. Pero allí hay un principio. If you actually have to do something to find the answer, you will remember it. Si en realidad nosotros tenemos que hacer algo para hallar la respuesta, la vamos a recordar mejor. At our church, we have these scriptures up on our wall, En nuestra iglesia nosotros también ponemos las citas en la pared, except they're in English, not in Espanol. pero están en inglés, no están en español. Generally speaking, I do not like that. Y en general, a mí no me gusta que I- proyecten las citas. However, I understand in a Bible school setting when we're going over a lot of material, Pero sí entiendo que en un instituto bíblico que estamos viendo una cita tras otra, it does save you much time being able to see it and maybe make some notes. sí nos ahorra tiempo poder ver la escritura ahí y hacer algunas anotaciones en nuestras notas. But in a church worship service, Pero cuando estamos en la iglesia, en un servicio, generally I don't like the scriptures being up front, en general a mí no me gusta que proyecten las citas, because I think there is application to opening up your Bible and looking at it. porque yo creo que sí es de beneficio para nosotros abrir nuestras Biblias y buscar las referencias. And maybe underlining it, maybe making a note by it. Y tal vez subrayar, hacer una notita. They do say that if you hear something, you remember only a small portion. Dicen que si uno escucha algo, recuerda una porción pequeña de lo que escucha. But if you hear and you see, you remember a greater portion. Pero si uno escucha y además ve, entonces recuerda más. But I see that the looking up in the Bible is a more active approach, where looking at it up there is more passive. Yo creo que el buscar las citas en nuestra Biblia de papel es algo activo y verla proyectada en la pared es pasivo. Again, in a Bible school setting like this, it's probably good to have the scriptures up there. Pero en un instituto bíblico como este sí es mejor proyectar las citas que la hermana Ana. And once in a while, I'll be making a note, and I'll forget what the passage was, and I'll have to ask somebody, where was that passage?
Porque de vez en cuando uno se pone a escribir y entonces se le olvida qué cita fue la que dieron, entonces tiene que estarle preguntando al de al lado, ¿qué And cita fue la que so dijo? there is that benefit of seeing it up there. Entonces sí tiene beneficio el poder tenerla ahí en la pared para escribirla. Verse 18. Versículo 18. That we might be able to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the depth, and the height. Y que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Again, I will refer to your textbook so you can look at the different definitions of those. Nuevamente, los voy a mandar a que revisen en su libro de texto cuál es la definición de cada una de estas palabras. Verse 19. Versículo 19. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. I see it interesting in this verse here En este versículo veo que es interesante that he would actually pray that we would know something that cannot be known. que Él ora para que conozcamos algo que no puede ser conocido, It goes beyond knowledge. porque excede el conocimiento. But he tells us he's praying that we might know it. Pero Él está orando para que podamos conocerlo. Verse 20. Versículo 20. Now unto him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Paul is praying for his disciples in Ephesus that they would be caught up in the greatness of God. Pablo está orando por sus discípulos que están en Éfeso para que ellos sean atrapados en algo mucho más glorioso. Since we serve a miracle working God, Ya que servimos a un Dios que hace milagros, that which is unattainable is completely attainable in God. aquello que es inalcanzable en Dios sí puede alcanzarse. We can know things and we can understand things that naturally are impossible. Podemos saber y entender cosas que en lo natural sería imposible. We can look into situations that look dark and we see hope. Podemos ver situaciones que se ven oscuras y hallar esperanza en ellas. We can see what God may be doing in the situation to bring other people into the kingdom. Podemos ver cómo Dios está obrando las situaciones en las personas para atraer a esas personas al reino. We have a saying in the United States En los Estados Unidos tenemos un dicho, that a picture is worth 1,000 words. que una imagen vale más que 1000 palabras. And we might say a revelation from God, Y podríamos decir, una revelación que viene de Dios that is worth 1,000 pictures. vale más que 1000 imágenes. God can show us more in a moment's time than what we could learn by studying for hours and hours. Dios nos puede mostrar o enseñar más con una revelación de lo que nosotros pudiésemos aprender después de horas y horas y horas de estudio. And it's a miracle. He opens up our understanding and causes us to see things that we could not see otherwise. Y esto es un milagro porque Él abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver cosas que de otra manera no podríamos ver. Let's go to chapter 4. Vamos ahora al capítulo 4. Now, the first 3 chapters of the epistle to Ephesians Ahora los primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios are a lot about the greatness of God, hablan mucho acerca de la grandeza de Dios, attaining great spiritual experiences and having revelation, cómo obtener experiencias grandes en el Espíritu, cómo obtener revelación, having mysteries opened up to us. cómo estos misterios nos son abiertos. And the second half of the epistle, Y la segunda parte de la epístola, chapters 4, 5, and 6, los capítulos 4, 5 y 6, are much more practical. son mucho más prácticos. He tells us how
we can enjoy the presence of God through very practical things. Nos muestra cómo podemos disfrutar la presencia de Dios haciendo cosas muy prácticas. How some of the treasures that he talks about, the true riches that he talks about in the first 3 chapters, Y de cómo estos tesoros escondidos y cómo estas riquezas de las cuales él habla en los primeros 3 capítulos they can be made real to us by doing practical things. pueden hacerse reales en nuestra vida por medio de hacer cosas prácticas. I think that gives us all hope. Yo creo que a todos nosotros esto nos da mucha esperanza. We can start getting so mystical, we wonder how we can reach this God. Porque a veces podemos ponernos muy místicos y decir, bueno, ¿y entonces cómo voy yo a alcanzar a este gran Dios? But in the last 3 chapters, he tells us very clearly some things that we can do. Pero en los últimos 3 capítulos, Pablo nos dice claramente cosas prácticas que podemos hacer. I think it was the first evening that I talked about my nephew that worked for the Pittsburgh Pirates. Creo que la primera noche fue que yo les conté de mi sobrino que trabaja para los Piratas de Pittsburgh, el equipo de base. And remember, he said that people would ask him the keys to excellence. Y recuerdan que las personas le preguntaban a él, díganos cuáles son las claves para la excelencia. He just said, you just get up in the morning and you do what is right. Y él les dijo, bueno, levántese en la mañana y haga lo bueno, You do that which is good. haga lo correcto. And the next day you get up and do it again. Y al día siguiente se levanta y vuelve a hacer lo mismo. And so sometimes we can think about the lofty things of God, A veces nosotros pensamos acerca de estas cosas, de esas riquezas, de la abundancia de Dios. but in a sense they seem unattainable because we just don't know how to reach that. Y en cierto sentido parecen inalcanzables porque no sabemos cómo llegar allí. But remember our little triangle, Pero recuerden nuestro triángulo, that obedience to certain things is a key to receiving faith. It's a key to, I forget what the triangle was now. Revelation. It's the key to revelation, and it's the key to faith. y recuerden que si nosotros entonces obedecemos, entonces podemos recibir revelación y entonces podemos recibir fe también. And so he gives us some practical illustrations in the next chapters. Así que en los siguientes capítulos él nos da unas ilustraciones prácticas. Now, at the beginning of chapter 4, Al principio del capítulo 4, he mentions right away again that he is a prisoner of the Lord. nuevamente él menciona que él es prisionero de Cristo. He talks about being lowly in verse 2. En el versículo 2 habla de que es humilde. Actually, the word lowliness there, De hecho, la palabra humildad que está en el versículo 2, in the original Greek, en el griego original, was a very derogatory term. era un término que rebaja. People did not like to be called lowly. It was an insult. Era un insulto que a la gente le dijeran que era humilde. And so he's writing to these disciples in Ephesus, Así que él les está escribiendo a sus discípulos que están en Éfeso and he says the way we can walk worthy of the vocation that we receive from God y les dice, esta vocación con que hemos sido llamados is to be lowly and meek, es ser humildes y mansos, with long suffering, soportándonos con paciencia forbearing one another in love. los unos a los otros en amor. The idea of long suffering La idea de la paciencia o la longanimidad, Pastor Bailey brings out in the book. el pastor Bailey lo pone en su libro. It's a person who never, ever gives up. Es una persona que nunca se da por vencida. They do not let discouragement overwhelm them. Nunca permiten que el desánimo los abrume, Virtually everything in God takes time. porque casi todo en Dios requiere de tiempo. We would like to be super Christians instantaneously, Nosotros quisiéramos ser super cristianos inmediatamente, especially in today's society. especialmente en la sociedad de hoy. We go through drive-through restaurants. Pasamos por la ventanilla de los restaurantes, la ventanilla de los carros, We get something out of the freezer, we put it in the microwave. sacamos algo del congelador y lo metemos en el microondas. We want money, the bank is closed, you go to an ATM machine. Necesitamos dinero, el banco está cerrado, nos vamos al cajero We expect everything to be instantaneous. y esperamos que todo sea instantáneo. I find myself at work. A veces yo estoy en mi trabajo
doing things on the computer. haciendo cosas en la computadora. And if the computer hesitates for 15 seconds, I say, "What's taking so long?" Y si la computadora se tarda 15 segundos, yo digo, ay, ¿por qué se tarda tanto? Isn't that true? ¿No es cierto? We want everything to happen right now. Queremos que todas las cosas sucedan ahorita. And that's why people carry the cell phones, that they can text people right now. Y por eso la gente anda con sus celulares para responder los mensajes de texto ahorita. And they can post things on the internet right now. Y que puedan postear cosas en el internet ahorita. I know a young girl that got married, Una jovencita se casó, and it was kind of quick, fue algo rápido, with the blessing of her father and a pastor. con la bendición de su papá, del pastor. But before she could call her grandmother and tell her, it was on Facebook. Pero antes de que ella pudiera llamar a su abuelita y decirle, ya estaba en Facebook. Everything happens so quickly now. Porque ahora todo pasa rápido. And so long suffering is having the ability to wait patiently. Así que la longanimidad es la capacidad de esperar pacientemente. And when the answer doesn't come instantaneously, we keep pressing on. Y cuando la respuesta no viene instantáneamente, continuamos. We never give up. No nos rendimos, We don't complain. no nos quejamos, We don't become bitter. no nos amargamos, But we let God do that work of grace in our lives. sino que dejamos que Dios haga esa obra de gracia en nuestro corazón. There's a beautiful example in the Old Testament, En el Antiguo Testamento hay un ejemplo hermoso, and I hesitate taking too much time, y estoy dudando si me tomo el tiempo, but in Exodus chapter 33, pero en Éxodo 33, Moses wants to know the Lord more. Moisés quiere conocer más al Señor. In Exodus 33, he says to the Lord, "Lord, show me your glory." En Éxodo 33, Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. In Exodus chapter 34, the Lord passes by. Y en Éxodo 34, el Señor pasa junto a él. And in verse 6, he says, the Lord gracious. Y en el versículo 6 dice, Long suffering. Jehová misericordioso, He tells about his character. He tells Moses what he is like. piadoso, tardo para la ira. El Señor le muestra a Moisés cómo es su carácter. And that actually is a picture of his glory. Y en realidad esa es una imagen de su gloria. That he is merciful, that he is gracious, he is abundant in goodness. Que Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Well, several months later, Bueno, let's turn to Numbers chapter 14. Several months. varios meses después, vamos entonces a Números, Numbers chapter 14. Números 14. We know the story in Numbers chapter 14. Ya conocemos la historia de Números 14. It is the story of what? ¿De qué es esta historia de Números 14? We all know it. Ya la sabemos, ¿verdad? It's Israel coming to the southern border of the promised land. Es cuando Israel llegó a la frontera, al límite sur de la tierra prometida. 2 years into their journey. Ya habían estado viajando durante 2 años. In chapter 13, Moses sends in 12 spies. En el capítulo 13, Moisés envía a 12 espías. 2 spies come back with a good report. 2 espías traen un buen reporte, Joshua and Caleb. Josué y Caleb. And they say, we are well able to go in and take the land. Y ellos dicen, sí podemos entrar y tomar esta tierra. If the Lord is pleased with us, he will give us the land. Porque si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a entregar esa tierra. And the other 10 said, we can't go in, they're like giants. Y los otros 10 dijeron, no podemos entrar, ahí hay gigantes. They live in high walled cities, impenetrable. Viven en estas ciudades fortificadas con esos grandes muros impenetrables. And we're like grasshoppers in their sight. Y nosotros a los ojos de ellos somos como saltamontes. And so the Lord says to Moses, Entonces el Señor le dice a Moisés, stand back, I'm going to destroy them. hazte a un lado, Moisés, porque los voy a destruir a todos. He says, I'm going to raise up of you a better and a mightier nation than these. Y yo voy a hacer salir de ti, a partir de ti voy a formar un pueblo que va a ser mucho, mucho mejor. Now, if you pastored a congregation of about 3 million people, Ahora, si tú fueras el pastor
de una congregación de más o menos 3 millones de personas. And for the last 2 years, all they did was complain. Y durante los últimos 2 años, lo único que todos ellos han hecho es quejarse. We don't have any water to drink. We don't have any bread to eat. No tenemos agua, no tenemos pan, We don't have any meat. no tenemos carne. You just brought us out here to kill us. Nos trajiste aquí para matarnos. You brought us out here because there weren't enough graves in Egypt. Nos trajiste aquí porque no había suficiente en Egipto. There's probably a lot of pastors that would say this. Tal vez muchos pastores lo que hubieran dicho Now, Lord, that's a good idea. es, ay Señor, qué buena idea tuviste. Let's start afresh with me and make a mighty nation. ¿Por qué no comenzamos conmigo y haz de mí una nación poderosa? But Moses didn't do that. Pero Moisés no lo hizo. Let's look in Numbers chapter 14. Veamos Números 14. I've got a new Bible, so it takes me a little while to find things. Tengo una Biblia nueva y a veces me cuesta un poquito encontrar los versículos. Okay, Numbers chapter 14 and verse 16. 14:16, versículo 16. Let's go to 17. Vamos al 17. Moses says this. Moisés le dice esto a Dios. I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. And in verse 18, this is what the Lord had spoken to him. Y en el versículo 18 vemos lo que Dios le había dicho a Moisés. Back in Exodus chapter 34, verse 6. En Éxodo 34:6. So he's quoting this back to the Lord. Así que Moisés le está repitiendo al Señor lo que el Señor ya había dicho. He said, Lord, you said you were long suffering, Señor, tú dijiste que eras tardo para la ira and you were of great mercy. y grande en misericordia. And that quote is basically right out of Exodus 34, verse 6. Y esa cita está en Éxodo 33:6. I want us to picture the smile on the Lord's face. Ahora quiero que nos imaginemos la sonrisa en el rostro de Dios. Because Moses, Porque Moisés, having heard what the word of the Lord was to him months ago, habiendo escuchado lo que la voz de Dios le había dicho unos meses antes, and having endured with these people for 2 years, y habiendo ya soportado a este pueblo durante 2 años, by God's grace, Moses has had that character worked into him. por la gracia de Dios, el carácter de Dios ya fue obrado en la vida de Moisés y en su corazón. Moses has become long-suffering. Ahora Moisés es tardo para la ira. That's what the Father wanted to see. Eso es lo que el Padre quería ver en Moisés. He had told Moses, Moses, I am long-suffering. I have great mercy. Él ya le había dicho a Moisés, Moisés, yo soy tardo para la ira o longánime y soy abundante en misericordia. And this was a test for Moses. Y esta fue una prueba para Moisés. Moses, are you going to be long-suffering? Are you going to have mercy? Moisés, ¿vas tú a ser tardo para la ira? ¿Vas a ser tú misericordioso? We have an expression, like father, like son. Y tenemos esta expresión, He's become like the father that he worships. de tal palo, tal astilla, es lo que decimos nosotros en español. Y así le pasó con Moisés. Él ya era igual a su Padre Celestial. Back to Ephesians chapter 4. Regresemos a Efesios 4. Forbearing one another in love. Soportándoos unos a otros en amor. That is putting up with flaws in other people. Y eso quiere decir soportar o aguantar los defectos de las otras personas. Now that probably applied to the Ephesians, but it doesn't apply to us. Ahora, probablemente los efesios tenían ese problema, pero Because- nosotros aquí no lo tenemos, ¿verdad? Because we don't know of anybody that has any flaws. Porque aquí nadie tiene ningún defecto. No conocemos a nadie con defectos. ¿Verdad que no? But No. God giving us the ability to endure with people. Pero Dios nos da esa capacidad para poder soportar a los hermanos. When maybe they are a bit weak in this area,
Tal vez son un poco débiles en esta área, or they don't have understanding, o no tienen entendimiento, or maybe God hasn't taken them through the experience He has taken us through. o tal vez Dios no ha hecho que ellos pasen por las experiencias que Dios nos ha hecho pasar a nosotros. So we forbear with them in love. Entonces nosotros nos soportamos con amor. Amen. Verse 3. Versículo 3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. The Greek word translated there, endeavoring, La palabra griega que se traduce aquí como solícitos means hard work. significa trabajo duro. It's hard work. It doesn't come naturally. Es trabajo duro. Esto no sale así en lo natural. We're not talking about compromising with people. Ahora, no estamos hablando de hacer concesiones con los pecados de las personas. When we're endeavoring to keep the unity of the Spirit, Cuando estamos siendo solícitos para mantener esta unidad en el Espíritu, but we're talking about finding common bonds that we share sino with people. de lo que estamos hablando es de encontrar estas cosas en común que nos pueden unir con las personas. In our little community in Pennsylvania, En nuestra pequeña comunidad en Pensilvania, we have several different churches that work together. tenemos varias iglesias que todas trabajan juntas. We have a Baptist church. Una iglesia bautista, We have a what's called a Free Methodist church. una iglesia metodista, We have an independent church. una iglesia independiente, We have our Pentecostal church. nuestra iglesia que es pentecostal. And when we gather together, we don't start arguing doctrine with each other, Y cuando nos reunimos no comenzamos a discutir por las distintas doctrinas que tenemos, but we do work together to bring people to Christ in our community. sino que lo que hacemos es trabajar juntos para atraer a las personas a Cristo allí en nuestra comunidad. And sometimes another church wouldn't do it exactly like we would, Y a veces otra iglesia no hace las cosas exactamente a como nosotros las hacemos. but again, I said it's hard work sometimes Pero como ya les dije, a veces es un trabajo duro to find that common ground encontrar lo que sí tenemos en común and to work together. y trabajar juntos. Verses 4 through 6. Versículos del 4 al 6. There is one body and one spirit, and ye are called with one hope of your calling. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. One Lord, one faith, one baptism. Un Señor, una fe, un bautismo. One God and Father of us all, who is above all and through all and in you all. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. That makes a lot of difference when we realize that we are all part of one body. Esto hace una gran diferencia cuando nos damos cuenta que todos somos parte de un solo cuerpo. And we realize in our community, Y en nuestra comunidad nosotros nos hemos dado cuenta everybody will not come to our church. que no todos van a venir a nuestra iglesia. Some will go to another church down the street, Hay personas que van a ir a la otra iglesia que está a una cuadra. and that is okay. Y eso está bien. There's not enough room in our church to hold everybody. No hay suficiente espacio en nuestra iglesia para que todo el pueblo llegue a nuestra iglesia. One thing we try and share with the ministerium when we gather together on a monthly basis Y algo que siempre tratamos de compartir con los ministros, porque nos reunimos una vez al mes, los de todas las iglesias, we try and impart to them the vision of an end-time revival. tratamos de impartirles a ellos la visión del avivamiento de los tiempos del fin. We talk about it a lot. Hablamos mucho de eso, See, there are some churches that believe that they're just going to be raptured out of here before there's any trouble. porque hay muchas iglesias que piensan que ellos van a ser arrebatados de esta tierra antes de que empiecen los problemas serios. Although we don't necessarily maybe mention that, we still talk about a revival that is coming that the world has never seen. Y aunque no necesariamente mencionamos eso, sí hablamos acerca de este gran avivamiento que va a venir sobre la tierra, algo que nunca hemos visto. And slowly, bit by bit, I think they're catching the vision. Y poco a poco creemos que ellos están entendiendo esta visión. But we're all part of one body, Pero todos somos parte de un solo cuerpo,
We serve one God. Servimos a un solo Dios. Now that is because we are all Christians. Y eso es porque todos somos cristianos. I have heard some people He escuchado a algunas personas say that the Muslims serve the same God as the Christians. que dicen que los musulmanes sirven al mismo Dios que sirven los cristianos. That is not the unity we are talking about. Y esa no es la unidad de la que estamos hablando. We all serve the same Father who has the beloved Son, the Lord Jesus. Todos servimos al mismo Padre que tiene al mismo Hijo amado Jesucristo. And He has one Spirit that is in us all. Y Él tiene un espíritu que está en todos nosotros. Again, we're not talking about compromise, but we're looking for areas that we can work together. No estamos hablando de hacer concesiones o de comprometer la verdad, sino estamos hablando de aquellas cosas que tenemos en común para trabajar juntos. 1 Corinthians chapter 12, Primera de Corintios 12, in talking about the gifts of the Spirit, hablando de los dones del Espíritu, also relates to the fact that we are members of one body. también habla del hecho de que somos miembros de un cuerpo. And the Apostle Paul says some are an eye and some are an ear. El apóstol Pablo dice, algunos son ojo, otros son oreja. And the ear shouldn't try to be an eye, and the eye shouldn't try to be an ear. Y la oreja no debe tratar de ser ojo, y el ojo no debe tratar de ser oreja. So we are different and we have different functions. Somos distintos y nuestras funciones son distintas. Verse 7. Versículo 7. For unto us and to every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Remember, we read that in Romans chapter 12. I'm sorry, I'm in Ephesians. Where are you in Corinthians? Perdón, Ephesians. leí mal, hermanos, leí mal. Ephesians chapter 4. Perdón, Efesios 4, Verse 7. versículo 7. Pero Pardonnez-moi, s'il vous a plaît. cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Wow, you have trouble keeping in the same book as I do, don't you? I'm sorry. Perdón, hermanos. Se me olvidó que estábamos estudiando Efesios. Estaba leyendo Corintios. Remember, we read in the book of Romans chapter 12. Don't turn there. Recuerdan que leímos en Romanos 12, pero no vayan a Romanos. How God dealt every man a measure of grace, and it was a different measure for each person. Como Dios le había dado a cada persona una medida diferente de fe y que era distinta la cantidad. Verse 8, Versículo 8. Ephesians chapter 4. Efesios 4:8. Wherefore he saith, when he ascendeth on high, that he led captivity captive, and gave gifts unto men. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verse 9, now he that ascended, what is it but he also descended first into the lower parts of the earth? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. And he that descended is the same also that ascended far above all heavens, that he might fill all things. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Remember, the humble are the ones that are exalted in due time. Recuerdan que el humilde es el que es exaltado a su debido tiempo. And the epitome of examples of that Y el ejemplo supremo de esto is the Lord Jesus. es el Señor Jesucristo. If you would look later in Philippians chapter 2, Y si después buscan en Filipenses 2, verses 5 through about 11, de los versículos 5 más o menos hasta el 11, you'll see how the Lord humbled himself. ahí podemos ver cómo el Señor se fue humillando cada vez más. And he humbled himself even to the death of the cross. Y se humilló aún hasta la muerte de cruz. And then it says after that, Y dice que después de eso, wherefore God hath highly exalted him, Dios lo exaltó hasta lo sumo and given him a name above every y name, le dio un nombre que es sobre todo nombre, that at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua proclame that he is the Lord Christ. que Él es el Señor Jesucristo. Amen. Amén. The epitome of the reverse of that
Y el epítome de lo contrario, o sea, el Someone ejemplo that- supremo de lo contrario de esto, Someone that tries to exalt himself de alguien que trata de exaltarse a sí mismo and needs to be brought down y que necesita ser puesto abajo, is in Isaiah está en Isaías, chapter 14, capítulo 14, verses 12 through 14, del 12 al 14, where Lucifer took 5 steps to exalt himself and he had to be brought down. en el cual vemos que Luzbel dio 5 pasos para exaltarse a sí mismo, por lo cual tuvo que ser derribado. So in verses 8 and 9, Así que en los versículos 8 y 9, it says, "For Jesus to ascend on high, que para que Jesús ascendiera a lo alto o subiera, he had to first descend into the earth." primero tuvo que descender hacia la tierra, In other words, he had to suffer the death of the cross. a las partes más bajas de la tierra. En otras palabras, él tuvo que sufrir la muerte en la cruz. Would you read verse 8 one more time? Vamos a leer el versículo 8 nuevamente, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Let's turn to Psalm 68 Vamos al Salmo 68, and verse 18. versículo 18. The thing that is nice about that, Lo bueno de proyectar los versículos en la pared she finds it before I do. es que Ana los encuentra antes que yo. Psalm 68 and verse 18. Salmo 68, 18. Thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive, thou hast received gifts for men, yea, for the rebellious also, that the Lord God might dwell among them. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. In Ephesians chapter 4, we see that the Lord has ascended on high. En Efesios 4 vemos que el Señor él subió a lo alto And he led captivity captive. y llevó cautiva la cautividad. That's speaking of taking the Old Testament saints that were waiting for this resurrection to go to heaven with Jesus. Aquí está hablando de los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando para que Jesús los llevase con él en la resurrección. In Romans chapter 4, Ephesians chapter 4, En Romanos 4, he goes on in verse 11 él continúa en el versículo 11 to tell us about the fivefold ministry. y nos habla acerca del ministerio quíntuple. And he gives us other reasons why he gives this fivefold Y ministry. nos da otras razones por las cuales nos da estos 5 ministerios. And they're all good. Y todas son buenas. But the ultimate reason is here in Psalm 68. Pero la razón suprema, o la razón final, la vemos aquí en el Salmo 68. The reason he gives this fivefold ministry La razón por la cual nos da los 5 ministerios and the ministry gifts to the church y los dones ministeriales a la iglesia is so they might become worthy for him to come and dwell with them. es para que seamos dignos de que Él venga y habite, viva con nosotros. And so these ministry gifts are used to mature the church. Así que estos dones ministeriales son usados para madurar a la iglesia, To bring the church to a place where he can come and dwell with them. para llevar a la iglesia al punto en el que Dios pueda venir y morar con ella. Now if you read Ephesians chapter 4 verse 8, Ahora, si leemos Efesios 4:8, you see that he has ascended on high vemos que Él ha subido a lo alto and he gave gifts to men. y dio dones a los hombres. But you see in Psalm 68 that he received the gifts. Pero en el Salmo 68 vemos que Él recibió dones. And the thought is that he had to receive these so he could give them away. Y la razón es que los tuvo que recibir para poder darlos. Isn't it interesting you look at the fivefold ministry in Ephesians chapter 4? Es interesante cuando uno mira el ministerio quíntuple en Efesios 4. The apostles, the prophets, the evangelists, pastors and teachers, Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, that he gave them to the church, que el Señor se los dio a la iglesia, but he even gave them for the rebellious. pero le dio estos dones incluso a los rebeldes. Sometimes the rebellious need an evangelist to have a word from God. A veces los rebeldes necesitaron un evangelista para recibir una palabra de parte de Dios, To show them the error of their ways.
para mostrarles el camino. Sometimes the rebellious needs the prophet to speak into their life and tell them what they're headed for. A veces el rebelde es el que necesita que el profeta le hable y le muestre hacia dónde va en ese camino que está siguiendo. And the rebellious also need pastors to gently lead them and guide them. Y son los rebeldes muchas veces los que necesitan un pastor para que con amabilidad y bondad los guíen. See, when you see a passage like that in Ephesians chapter 4, Cuando uno mira un pasaje como este en Efesios 4, rather than getting all of your understanding in that passage, en vez de recibir todo el entendimiento solo en ese pasaje, you need to look at the cross references and see where else does this appear? uno necesita ver las referencias cruzadas para ver dónde más se habla de esto. And how does this Psalm 68:18 blend together with Ephesians 4:8? Y cómo es que el Salmo 68:18 se une a Efesios 4:8. If there's one thing I think you are gaining from this study here in Ephesians, Si hay una cosa que yo creo que ustedes están ganando aquí estudiando Efesios, is that we did not start in Ephesians 1:1 es que no comenzamos en Efesios 1:1 and go through every verse in Ephesians without going to other books of the Bible. y fuimos versículo a versículo por todo Efesios sin haber consultado otros libros en la Biblia. When you read your book on Ephesians, Cuando ustedes lean su libro de Efesios, Pastor Bailey would go through verse by verse, el pastor Bailey va a comentar versículo por versículo, but he also will refer to other passages. pero también va a hacer referencia a otros pasajes. I've spent a lot of time drawing from other passages, Corinthians and Romans and Galatians and Philippians and Colossians. Yo me he pasado mucho tiempo sacando pasajes de otro montón de libros, Romanos, Colosenses, Gálatas, Filipenses, Because this is one book. porque este es un libro, And especially the other epistles, because they're all written by the same man. y especialmente estas otras epístolas, porque todas fueron escritas por el mismo hombre. And we get a more complete picture of his mindset and what he is trying to teach. Y así tenemos una imagen más completa de qué hay en su mente y qué es lo que nos quiere enseñar. So in verse 11, Versículo 11, he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And I'd love to take time to expound on each one of these. Y me gustaría muchísimo tomarme el tiempo para explicar cada uno de estos. But I think I'm going to refer to the book once again Pero nuevamente los voy a mandar a que lean el libro. and let you study there, Estudien allí en el libro, because we still have quite a bit to cover and only one more night. porque todavía tenemos mucho que cubrir y solo nos queda la clase de mañana. I want us to look at some of the verses following. Quisiera que veamos algunos de los versículos que están después. Okay, in verse 11, he's giving the fivefold ministry. Ok, en el versículo 11 él nos está dando el ministerio quíntuple. In verse 12, Y en el 12 it says the reason he is giving this fivefold ministry dice que la razón por la cual nos está dando estos 5 ministerios is for the perfecting of the saints, es para perfeccionar a los santos, comma. coma. You have a comma there? No, you don't? Oh, some of the versions do. Ask them if some of them have the comma there, because it doesn't. Ok, en la Biblia de alguno de ustedes hay una coma después de santos, Anybody? porque en la Biblia en inglés dice a fin de perfeccionar a los santos, coma, pero en mi Biblia Reina Valera 60 no hay una coma. ¿Será que alguien tiene las Américas, NBI, donde haya una coma? Okay, well, it's just the English that are wrong then. Bueno, entonces solo la versión en inglés es la que está mal escrita. Because oftentimes it has been taught this way, Porque a menudo la forma en la que esto se enseña that the fivefold ministry is given to the church es que el ministerio quíntuple es dado para la iglesia, for the perfecting of the saints. para perfeccionar a los santos. And we'd say yes, for the perfecting of the Y saints. decimos sí, para perfeccionar a los santos. And the fivefold ministry is given Y los 5 ministerios nos es dado for the work of the ministry. para
el trabajo del ministerio. And we'd say, yes, those fivefold ministry, they should do the work of the ministry. Y entonces decimos, para la obra del ministerio, y decimos, sí, el ministerio quíntuple nos fue dado para la obra del ministerio. And the fivefold ministry is given for the edifying of the body of Christ. Y el ministerio quíntuple es dado para la edificación del cuerpo de Cristo. So if we're not an apostle or a prophet or evangelist or pastor or teacher, Entonces, si no somos profeta, evangelista, pastor, maestro o apóstol, well, we would say, well, that's what they're supposed to do. entonces decimos, bueno, todo esto lo tienen que hacer ellos, no yo. That's the pastor's job. El trabajo del pastor es That's ese. the prophet's job. El profeta es The el que lo teacher's debe supposed to hacer. do that. El maestro lo tiene que hacer. Win the lost, that's for evangelists. They're supposed to do that. Nosotros no, los evangelistas, ellos lo tienen que hacer. In our English version, it does have commas there. En nuestra versión en inglés sí están estas comas. And we had a man come to our church and preach the message on the chaotic comma. Y una vez un hombre vino a nuestra iglesia y nos predicó un mensaje que se titulaba La coma caótica. And it was a comma that brought chaos to the church. Y fue esta coma que trajo caos a la iglesia. Because the church was being, they were having the mindset that it was the work of the ministry. It was the fivefold ministry that was supposed to do all this. Porque la iglesia tenía en su mente de que esta obra era la que tenían que hacer todos los que pertenecían al ministerio quíntuple. Ellos eran los que debían hacer la obra. But in the Greek, there were no commas. Pero en el griego no hay comas. And so, this is how it should be read. Por lo tanto, esto lo deberíamos leer de esta manera. The apostles and the prophets and evangelists and pastors and teachers Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros are given to perfect the saints nos son dados para perfeccionar a los santos, so the saints can do the work of the ministry. para que los santos puedan hacer la obra del ministerio, So the saints can edify the body of Christ. para que los santos puedan edificar el cuerpo de Cristo. Amen? Amén. And so it's to mature the body of Christ so we all would be, in a sense, in the ministry. El punto es que el cuerpo de Cristo madure para que en cierto sentido todos podamos estar en el ministerio. Verse 13. Versículo 13. Till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Notice he does not say, Notemos aquí lo que él no está diciendo. until we all become perfect men and women. Hasta que todos seamos hombres y mujeres perfectos. But he says, unto a perfect man, singular. Dice a la medida de la estatura del varón perfecto. Esto es singular. Because we are the body of Christ, singular. Porque somos el cuerpo de Cristo. Esto es singular. We may all have different functions in the body, Todos tenemos una función distinta en el cuerpo. but we are all part of one body. Pero todos somos parte de un solo cuerpo. And that one body needs to be perfected. Y ese es el cuerpo que necesita ser perfeccionado. Now, the Greek word there for perfected Ahora, la palabra griega que se usa aquí para perfeccionar is the Greek word teleos. es la palabra griega teleos. And it's the idea of being perfect for that stage in your life. Y la idea es ser perfecto en la etapa de la vida en la que nos encontramos. It does not mean that you're without flaw. Esto no significa que no tengamos defectos. There's a difference between being perfected, teleos, Hay una diferencia en ser perfeccionados, teleos, and being mature. y ser maduros. When a baby is born, Cuando nace un bebé, you might look at that baby, uno mira a ese bebito and for a baby that is only a couple days old, you might say, that's a perfect baby. y un bebé que tiene tal vez 2 días de vida, uno lo ve y dice, es un bebé perfecto. And as the baby grows and turns into a young child and he starts school, Y crece el bebé, ya se convierte en un niño, comienza a ir al colegio, now you look at that 6-year-old. y ahora uno lo ve de 6 años, And you say, for a 6-year-old, that child is a perfect 6-year-old. y uno dice, para 6 años ese niño es perfecto, para Now, los is 6 that- años que tiene. Is the baby mature?
Ahora, ¿el bebé está Hardly. maduro? Is the ¿Es maduro? 6-year-old mature? No, no lo es. ¿Y el de 6 años ya es maduro? No, but they are perfect No. for where they're at in that stage of their growth. No lo son, pero están perfectos para esa etapa de crecimiento en la que están en ese momento. And so that's what we're talking about here. Y de eso estamos hablando aquí. It says, till we all come to the unity of the faith, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unto the knowledge of the Son of God, del conocimiento del Hijo de Dios, unto a perfect man. a un varón perfecto. But that leads on even further, Pero esto va incluso más allá, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Now, here's how I picture that. Bueno, aquí así es como yo me lo imagino. I picture the church as a perfect man. Yo me imagino a la iglesia como un hombre perfecto. And maybe the perfect man has a little shape here. Tal vez ese hombre perfecto tiene una forma aquí, But the stature of the measure of the fullness of Christ is this big man. pero la estatura de la plenitud de Cristo es alto, es grande, es un hombre grande. And the body of Christ not only must be perfected, but it must grow and mature until it fills that fullness of the stature Y of el Christ. cuerpo de Cristo no solamente debe ser perfecto, sino que debe ir creciendo y madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. And it's important that we do that. Y es importante que lo hagamos. So in verse 14, Así que en el versículo 14, we will not be deceived, no vamos a ser engañados, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried by every wind of doctrine, by the sleight of men and the cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. So that part of the maturity purpose of the church is so we would be kept from deception. Así que parte del propósito de que la iglesia madure es que sea guardada del engaño. And so part of the goal of the church Así que parte de la meta de la iglesia is not just individually for us to hit the mark, but that the church might hit the mark. no es solo que en lo individual cada uno de nosotros llegue a la meta, sino es de que la iglesia como un cuerpo toda llegue a la meta. And each one of us plays a part. Y cada uno de nosotros tiene un papel aquí. Each one of us has as a calling on our own lives Cada uno de nosotros tenemos un llamado to edify the body of Christ. para edificar el cuerpo de Cristo. We should each accept it as a personal ministry of each one of us. Cada uno de nosotros debemos aceptar esto como un ministerio, That God has called us to have a part in blessing and edifying other people in the body. que Dios nos ha llamado a nosotros para bendecir y edificar a cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo, Because we are joined together. porque estamos todos unidos. What if one leg grew and the other leg did not? ¿Y qué pasa si una pierna crece pero la otra no crece? What if one arm grew and the other one did not? ¿Y si crece solo un brazo y el otro no? We don't reach the measure of the stature of the fullness of Christ. Entonces no llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. So part of our calling is to see that the whole body is edified and built up. Así que parte de nuestro llamado es ver que toda la iglesia sea edificada y que toda la iglesia alcance esta plenitud. Verse 16. Versículo 16. From whom the whole body, fitly joined together, compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working of the measure of every part, making increase of the body unto the edification of itself in love. De quien todo es el cuerpo, bien concretado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. The last half of chapter 4, La última parte del capítulo 4, say starting with verse 18 and 19, comenzando el versículo 18 y 19, and we look through the rest of the chapter, y vemos el resto del capítulo, he gives us specific examples of things that we should do and things that we should not do. nos da ejemplos específicos de cosas que sí debemos hacer y de cosas que no debemos hacer.
In verse 18, Versículo 18. having the understanding darkened and being alienated from the life of God through ignorance that is in them because of the blindness of their heart, Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. And verse 20, Y versículo 20. but ye have not so learned Christ. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. The things that are going on out in the world, Las cosas que están sucediendo allá afuera en el mundo they are not to be in the church. no deben estar en la iglesia. Now we know for all practical purposes, oftentimes the world has influenced the church. Ahora sabemos que muchas veces para propósitos prácticos lo que sucede en el mundo sí está influenciando la iglesia. I don't know about Guatemala, but in the United States, the divorce rate in the church is almost the same as outside the church. Yo no sé aquí en Guatemala, pero en los Estados Unidos el porcentaje de divorcios es el mismo en la iglesia que fuera de la iglesia. And that is a reproach to the name of Christ. Y eso trae reproche al nombre de Cristo. And so, from verse 20 on, Así que a partir del versículo 20 he gives many examples of things that we should do and things we should not do. nos da muchos ejemplos de cosas que sí debemos hacer y otras que no debemos hacer. In verse 22, he says that you put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lusts. En el 22 dice, despojaos de vuestra vana manera de vivir, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. And that ye be renewed in the spirit of your mind. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Remember in Romans chapter 12 and verse 2, he talks about the renewing of our mind. Recuerdan que en Romanos 12:2 él nos habla acerca de renovar nuestra mente. Our mind needs to think differently. Nuestra mente tiene que pensar distinto. The word that is translated in our New Testament from the Greek to repentance La palabra que se traduce en el Nuevo Testamento del griego para arrepentirse actually means to think differently. en realidad lo que significa es pensar en forma distinta. It is the Greek word metanoia, Es la palabra griega metanoia. and it's made up of a prefix and a body of the word. Tiene un prefijo y la palabra. Meta and noia. Meta, el prefijo, noia, la palabra. And noia has to do with how we think. Y noia tiene que ver con la forma en que pensamos. Speaks of knowledge Nos habla de conocimiento, and understanding. entendimiento. Well, the prefix meta Bueno, el prefijo meta has the meaning of after. tiene el significado que es después. And when you put the two together, Y cuando las unimos, metanoia, metanoia, it means that we think different after than we did before. significa que pensamos distinto a como después pensamos distinto a como pensábamos antes. So repentance has to do with our mind. Así que el arrepentimiento tiene que ver con nuestra mente. Now the Greek word that is translated converted Ahora la palabra griega que se traduce para como convertirse, to be converted convertirse, is the Greek word strepho. es la palabra griega Strepho. strefo. Sorry, I don't have it written down. Strefo. And it actually means you're walking in one direction and you turn around and you start walking in the other direction. Literalmente significa que estamos caminando en una dirección y nos damos una vuelta completa y comenzamos a caminar en dirección opuesta. Now the reason we turn around and walk in a different direction Ahora la razón por la cual nos damos vuelta y comenzamos a caminar en la dirección opuesta is because we think different now than we did before. es porque ahora pensamos en una forma distinta a como pensábamos antes. So repentance has to do with the mind and the heart, Así que arrepentimiento tiene que ver con la mente y el corazón. and conversion has to do with the direction our feet are walking. Y la conversión tiene que ver con la dirección hacia dónde están caminando nuestros pies. So we might hear it said this way: repent and be converted.
Así que puede ser que a veces escuchemos, arrepiéntanse y conviértanse. And so in verse 22, he says, put off certain things. Y Quit doing them. en el versículo 22 dice, despojaos de ciertas cosas, quítenselas. And in verse 24, Y en el 24 he says, put on the new man. dice, vestíos del hombre nuevo. You remember my illustration from Genesis chapter 25? ¿Recuerdan la ilustración que les di en Génesis 25? That what the Lord spoke to Rebekah, Cuando el Señor le habló a Rebeca, that the elder shall serve the younger, que el mayor serviría al menor, that the old man is a slave to the new man now, que ahora el hombre viejo es esclavo del hombre nuevo and the new man directs the walk, not the old man. y es el nuevo hombre el que dirige la caminata, ya no la dirige el viejo. Now those little phrases, put off and put on, Ahora, estas palabras, vestirse y despojarse, appear in Colossians chapter 3. están en Colosenses 3. And in Colossians chapter 3, the sister epistle, Y Colosenses 3, Colosenses la epístola hermana, in verse 8, versículo 8, he says, now put off all of these. dice, dejad todas estas cosas. En inglés es la misma palabra, And despojaos. And he lists 6 different items that he was supposed to put off. Y aquí hace una lista de 6 cosas que debemos quitarnos o dejar. He doesn't spell them out in Ephesians, but he does in Colossians. En Efesios no nos da la lista, pero en Colosenses sí nos la da. Put off these 6 things. What does the number 6 represent in Scripture? Dejad estas cosas, son 6 cosas. ¿Y qué representa el número 6 en la Escritura? It's the number of the natural man. Es el número del hombre natural. And we're supposed to put off the natural man. Y debemos despojarnos del hombre natural. And then starting with verse 10, Y si comenzamos, si vemos en el versículo 10 we're supposed to put on the new man. de Colosenses, debemos revestirnos del nuevo. And then in verse 12, he says, put on these things. Y en el 12 dice, vestíos de estas cosas. And he lists 8 different things to put on. Y aquí nos da una lista de 8 cosas que nos debemos poner o vestirnos de. 8 is the number of new beginning, Y el 8 es el número de los nuevos comienzos. and it is also the number of Christ. Y también es el número de Cristo. So I think rather than try and press on, we will cease there tonight and we'll try and complete the epistle tomorrow. Así que en vez de seguir presionando con esto, vamos a hacer una pausa y mañana vamos a continuar con la epístola a los Efesios. Quiero mucho gracia. Amén. Todos queremos gracia, abundante. Amén.